El acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar responde justamente a las preocupaciones de las jefas y jefes de familia. Preocupaciones de que haya un aumento injustificado en los precios de otros bienes y servicios, especialmente en los productos de la canasta básica. Preocupaciones de que haya escasez de alimentos o recortes en los programas sociales prioritarios. Para responder a estas inquietudes, el sector empresarial asume el compromiso de coadyuvar para no incurrir en un incremento indiscriminado de precios. Una parte de lo que se dijo el día de hoy en México. Bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí. Un fragmento de este discurso de Enrique Peña Nieto, pues anunciando que el gobierno de la República en México y los sectores productivos firman pues este acuerdo llamado para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. Esto se da exactamente en medio del escándalo, del enojo, de una serie de movilizaciones en el país en contra del llamado gasolinazo. Este gasolinazo con el que estrenamos 2017 y que realmente se ha convertido en una situación sumamente delicada y crítica. Este acuerdo anunciado hoy, lunes, desde la Presidencia de México con sectores productivos, bueno, tiene un ingrediente muy importante, que uno de los convocados, un organismo de los más importantes en México, que es el organismo patronal, la Coparmex, decidió no firmar este acuerdo. Entre otras cosas, porque señala la Coparmex que un consenso, por el cual se pronuncia, por cierto, que debe existir un consenso, no se puede construir en 3 días y requiere objetivos puntuales, métricas que sirvan para evaluar los avances y las propias metas definidas, entre otras cosas. Así que todo un tema, la no firma de la Coparmex de este acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. De eso hablaremos en este programa, de este momento que vive México, que tiene que ver con lo que se firmó hoy, que tiene que ver con los mensajes del presidente Peña Nieto, que tiene que ver con el gasolinazo, que tiene que ver con las reacciones en torno al gasolinazo en toda la República Mexicana, que tiene que ver ya con efectos directos en precios. Hemos visto incrementos en productos básicos en las últimas horas, muy importantes, de los cuales también hablaremos esta noche. Gracias a 2 importantes economistas que acuden a esta convocatoria en CNN para hablar del tema. Miguel Reyes Hernández, gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias a ti, Carmen. Gracias por desplazarte de Puebla a la Ciudad de México para participar en este programa. Él es director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana y bueno, pues especialista en temas de pobreza y de desarrollo. Gracias por estar aquí y gracias a un importante y reconocido economista como es Fausto Hernández Trillo, del CIDE, de este Centro de Investigación y Docencia Económica. Gracias por estar aquí, bienvenido. Carmen, encantado. Fausto, gracias. Les invito a ustedes y al público a escuchar, antes de iniciar nuestra plática, esta nota de Rey Rodríguez, nuestro colega, que nos permite dar pie al tema del análisis de esta noche. Rey Rodríguez. El acuerdo para la protección de la economía familiar, presentado este lunes por el presidente Enrique Peña Nieto, junto con empresarios y el sector productivo, busca contrarrestar los efectos del alza en los precios de las gasolinas y contiene 4 ejes, entre ellos el compromiso de vigilar la estabilidad de precios y modernizar el transporte público masivo y movilidad. Es un acuerdo con compromisos concretos que contribuye a dar atención a las preocupaciones que se han generado luego del ajuste en el precio de las gasolinas. En cada hogar pueden estar seguros de que estamos trabajando para proteger su patrimonio, para proteger su empleo y para proteger que su ingreso siga rindiendo. A través del programa... El convenio también propone mantener las finanzas públicas sanas, un sistema financiero sólido y cuidar mejor los recursos públicos, así como mantener un presupuesto austero y cuidar el gasto social. El Consejo Coordinador Empresarial, uno de los firmantes, señaló que servirá para fomentar la inversión que genere empleos en el país. El trabajo recién comienza. Seamos participativos, críticos y exigentes, pero también propositivos y generosos.
Es tiempo de pensar en México sin mezquindades ni intereses particulares. Nacional de Productividad. Sin embargo, la Confederación Patronal de la República Mexicana, un organismo agrupado dentro del Consejo Coordinador Empresarial y que tiene poco más de 35,000 socios en todos los sectores, no firmó el acuerdo. En un comunicado, el organismo señaló que urge sí un pacto, pero que sea fruto de un verdadero y amplio consenso social y no solo sirva, señaló, como estrategia de comunicación o imagen pública. Por su parte, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y actual presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, dijo en un mensaje en su cuenta personal de Twitter que no tuvieron conocimiento del acuerdo y que en consecuencia no lo suscribieron. La firma de este convenio ocurre en medio de una semana de protestas, cierres carreteros, robos y saqueos en comercios por el alza en un 20% del precio de los combustibles y que entró en vigor este 20 de enero. Y también ante las amenazas de la oposición en el Congreso de echar atrás el llamado gasolinazo, que ya ha comenzado a tener un impacto en los bolsillos de muchos mexicanos. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Además de lo que dice y nos informa Rey Rodríguez, que le agradecemos mucho desde luego, está la comunicación de la CONAGO, además de lo que dijo Rey sobre el tema. La CONAGO, bueno, los gobernadores de las comisiones de Hacienda y Energía de la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, expresaron su preocupación por los efectos generados por el incremento en los precios del combustible que se dieron en un entorno internacional complejo. Ante esta preocupación se acuerda en el marco de los trabajos de las comisiones de Hacienda y Energía y con el director de Pemex integrar, cualquier cosa que eso signifique, integrar grupos de trabajo para analizar y construir alternativas que puedan generar opciones ante la inconformidad social. A partir de este momento se instalan en sesión permanente las comisiones de Hacienda y Energía de los gobernadores de México. Así que anuncian esta decisión después de la reunión de hoy con el secretario de Hacienda y con el director de Pemex sobre el tema. Y pues como digo, Coparmex no firmó el acuerdo donde estuvo el presidente de la República, emite un comunicado que lo tenemos aquí, brevemente menciono Fausto Miguel. Este comunicado dice: ¿por qué no firmamos el acuerdo? Y dice básicamente que no lo firman porque debe tener un acuerdo, que no están en contra de un acuerdo y que es necesario un acuerdo nacional, pero que debe tener metas claras, objetivos puntuales, métricas que sirvan para evaluar sus avances. No estamos en contra del gobierno ni de quienes suscriben el acuerdo, pero el acuerdo nacional debe ser inclusivo y producto de una profunda reflexión y proceso de consenso social, entre otras cosas. Estamos en favor de un acuerdo real, de compromisos concretos en beneficio de todos los mexicanos. ¿Qué está diciendo la Coparmex? Que el acuerdo no los tiene. ¿Qué está diciendo la Coparmex? Que no hay metas específicas, ni plazos para cumplir, ni cosa por el estilo. ¿Cómo ves, Miguel, este panorama, incluyendo la reunión de hoy, y esto que es una cubetada de agua fría, que la Coparmex no firme? Pues mira, en primera instancia lo que veo es que es ya, digamos, como la antesala de todo lo que sería la culminación de un gobierno desastroso. Ha sido un gobierno en términos económicos de desastre para los mexicanos. El plan que anuncian hoy o que se anuncia hoy no tiene objetivos concretos específicos en materia de precios. Se dice que va a buscar favorecer lo que sería la economía familiar, que el poder adquisitivo del salario mínimo, ¿no?, se garantice. Se habla de, no hay medidas concretas, por supuesto, es decir, es un buen deseo por un lado. Luego, en materia, por ejemplo, de salarios, o sea, ni de precios ni salarios hay medidas concretas. No hay objetivos para todo el 2017, es decir, no se dice el objetivo de meta de inflación en los alimentos o en la canasta básica debe ser de tanto, o los mecanismos para controlar, digamos, los precios van a ser estos, o la entidad donde se pueden hacer denuncias es esta otra. Y por un lado, por otro lado habla de inversiones, y en esta parte de inversiones dice que se van a fortalecer las inversiones y tampoco dice cómo, porque en el caso, por ejemplo, del gobierno federal, lo que se tiene es que el 80% del gasto del gobierno federal es gasto corriente y solamente 20% gasto de inversión, y no habla de modificar, es un presupuesto además que ya está aprobado. Y en tercera instancia habla de estabilidad. ¿De cuál estabilidad? Habría que preguntarle a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Hacienda, a las autoridades, a los organismos que fueron a firmar.
si ya estando en enero, es decir, el primer mes, ni siquiera vamos a la mitad del mes, no vamos ni siquiera al día 15, y el poder adquisitivo del salario mínimo está hecho polvo. Voy a poner algunos ejemplos. Bueno, tú eres especialista en el tema. Fíjate. Hay que subrayar que eres perdóname, que déjame subrayar esto, porque no es cualquier cosa. Eres el director del Observatorio de Salarios. O sea, que sí vas a saber de lo que estás hablando. Pues, venga. Bueno, pues va, mira, fíjate. Cuando se anunció el aumento del salario mínimo, se dijo que era un aumento sustancial, único, digamos que se había dado en más de 25 años que ha estado ahí el mismo presidente de la CONASAMI, 9.5%. Resulta que este incremento ya ha sido rebasado, por ejemplo, por el incremento que se ha dado a la misma gasolina y el mismo incremento a productos básicos como el frijol y la tortilla. Con el salario de 2016, un mexicano cualquiera podría comprar, digamos, de salario mínimo, podría comprar 4.9 kilos de frijol negro. Ahora, con todo el aumento salarial, es decir, cuando pasó de 73 a 80, puede comprar 4.5 kilos. Sí, ya se desvaneció ese aumento, es decir, ya perdió 400 gramos en 15 días, ¿no? Entonces, ese aumento de salario mínimo pulverizado. Si lo ves en términos, por ejemplo, de litros de gasolina, compraba 5.5 litros de gasolinas, digamos de gasolina magna, en 2016, enero de 2016. Para enero de 2017 vas a comprar 4.9. Entonces estás comprando 600 mililitros menos. En todos lados, es decir, en todos los productos básicos vas a comprar menos. Y esto es porque la escalada de precios que ha generado el gasolinazo es producto de que muchos de los productos perecederos o la de la canasta básica, no hay manera de que se absorba ese incremento. Es decir, si tienes un comerciante que va a la central de abastos, si tienes un pequeño comerciante, ¿no?, que vende en una esquina, etcétera, ¿cómo va a absorberse el precio del aumento en el combustible? Es imposible. Eso solamente lo puedes hacer con las grandes corporaciones, las grandes empresas, una industria automotriz, pero no con los productos perecederos. Están tratando de decir que solo afecta a los que tienen Suburbans, ¿no? Así es. Ahora, no. Fíjate, el año pasado no se había aumentado todavía la gasolina como se ha aumentado ahorita, y el índice de precio al consumidor, digamos, es de 3.9%, pero lo que aumentaron en promedio los alimentos es de 7.5%. Entonces, lo que es el índice de precio al consumidor ya no está reflejando lo que está aumentando la canasta básica. ¿Por qué? Porque son 80,000 productos y es un indicador que está sirviendo más para inversionistas que para consumidores, que para trabajadores, en este caso el salario mínimo. Entonces, el mensaje es, el aumento del salario mínimo está pulverizado, y por lo tanto lo que se dice ahí pues queda en retórica. Miguel Reyes Hernández, gracias por esta primera intervención. Fausto Hernández Trillo, vamos a una pausa y te escuchamos en tu análisis. Volvemos. Yo no leo nada, o sea, cuando van a votar. Fausto Hernández Trillo, seguimos hablando en el corte y regresamos ya al aire. Fausto, bueno, ¿cómo ves las cosas sobre este tema? Después de un día como este, pero no solo por el día de hoy, que es el intento de una firma estilo 80s, ¿no?, que no salió. Sí, esto inmediatamente me trasladé al Pacto de Solidaridad Económica. Con Salinas. Con Salinas como secretario y de la Madrid como presidente, en donde los tres sectores pues firman un acuerdo para contener, digamos, las expectativas inflacionarias que había en el momento. Aquí el comunicado de la Coparmex, más allá de que es preocupante y que tiene mucha razón, hay un mensaje. ¿No quiso firmar retórica? No quiso firmar retórica, más allá de que estamos hablando de lo poco que hay que comentarlo mucho. Entonces, de la retórica, para mí el mensaje principal es, esto se planteó en 3 días. Y 3 días, eso dice Coparmex. Estamos hoy a 9. O sea, esto se convoca el día 6. Cuando ya estaba explotado el asunto. Claro, es un control de daños. Si tú tienes que tomar una medida, más allá que estés o no de acuerdo, dolorosa, tiene que haber inteligencia. Y cuando te digo inteligencia, hablo de todo tipo de inteligencia, pero hablo también de inteligencia nacional e inteligencia económica. Es evidente que más allá de que puedas estar o no de acuerdo, tienes que tener un plan de implementación
y tienes que prever las consecuencias políticas y económicas. En caso económicas, como bien decía Miguel, tienes que prever que va a haber vivales, que van a incrementar los precios inmediatamente, a veces muy por arriba del incremento de la gasolina. Y eso lo tienes que prever antes, no es después. Habrá vivales y habrá quien tenga que incrementar. Y habrá que lo tenga que incrementar. Impacto real. Porque es un impacto real, en efecto. Las dos cosas. En efecto. Pero aquí lo que llama la atención es la falta de previsión. Así lo que llama la atención es que prefiero irme de vacaciones a diseñar un plan de implementación. Y eso es a mí lo que más me preocupa. Sí. Además, por supuesto, de que una medida dolorosa no la puedes introducir en un ambiente, primero, de una corrupción generalizada y rampante. Segundo, en un ambiente de depreciación muy fuerte. De depreciación del tipo de cambio. Y de otras cosas, pero también. Y tercero, muy fuerte, en un ambiente en donde los precios del petróleo están yéndose para arriba. Mira, me preguntan qué haría yo. ¿Me pregunta el presidente? Me pregunta el presidente. Lo mínimo es prepararme. Y lo segundo es también un plan, pero ex ante, no posterior a lo que se anuncia, como se anuncia hoy, que además de lo que se anuncia parece Plan Nacional de Desarrollo, puro verbo en infinitivo, ¿no? Superar la pobreza, superar la crisis. Es simplemente dar una alternativa al transporte público. O sea, anunciar, lo voy a incrementar, pero al transporte público lo voy a subsidiar. Y eso se pudo haber planeado hace 6 meses, Carmen. Pues ese es el tema de lo que está generando este anuncio de este encuentro y esta firma de este acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, porque efectivamente no hay materia real que permita suponer cómo se va a cumplir este título. Fortalecimiento económico y protección de la economía familiar. Ninguna cosa está planteada con consistencia. Déjenme citar al presidente. ¿Cómo lo hubieran hecho ustedes? Que si hoy podría empezar a hacer algo sensato, una vez que toma esta medida, pregunto, para ustedes, ¿es reversible esta medida? Si no lo es, ¿cómo enfrentarla? Y si es reversible, ¿cómo enfrentas los efectos de la reversión? Vamos a una pausa, ya no tenemos tiempo y les dejé una pregunta incontestable. Volvemos en un momento más. Bueno, nos despedimos, se nos acaba el tiempo. Les dejé una pregunta. Miguel Reyes Hernández, ¿cómo te despides? Pues mira, Carmen, primero que nada tendríamos que tener otro gobierno, con un gobierno con credibilidad, que no la tenemos. Segundo, la llegada de Trump al poder en los Estados Unidos nos va a obligar a nosotros como mexicanos, no desgraciadamente no por un debate interno, sino porque nos obligan los Estados Unidos a modificar nuestra propia estrategia económica, basada siempre, digamos, últimamente en inversión extranjera directa y no en mercado, sí, claro, en 30 años, en los últimos 30 años, y no en mercado interno. Y tercero, particularmente respecto a los precios de la gasolina, el impuesto tan alto que tiene la gasolina, tiene mucho que ver con la implementación conjunta de reforma energética y reforma fiscal. Cuando cayeron los precios del petróleo, se financió esta reforma energética, digamos, o se va a financiar, ahora que van a subir los precios del petróleo, se va a financiar con ISR, 30 a 35% de personas físicas, se va a financiar con el impuesto a la gasolina y con deuda. ¿Qué tiene que hacer un gobierno de forma distinta? Tiene que eliminar el impuesto a la gasolina. Son 300,000 millones de pesos. El IEPS. 300,000 millones de pesos de recaudación. Cuando entró Peña Nieto eran 30,000 millones de pesos. 10 veces más de recaudación. Entonces tienen que eliminar eso. Y lo tienen que hacer, o lo pueden hacer, los diputados y los senadores, quienes lo aprobaron. ¿Pero ¿no? vas a afectar a los gobernadores y a los municipios? No, porque lo que tiene que hacerse es desvincularlo de lo que serían las participaciones federales. O sea, hay fórmulas para hacerlo. Entonces, uno es eliminar el IEPS. Y por cada, digamos, litro de gasolina, tú tienes casi 6 pesos de impuestos. Entonces, eso tiene que bajar drásticamente. Y tenemos que establecer el precio de la gasolina muy parecido a lo que se hace, digamos, o lo que está en Estados Unidos, entre 11 y 12 pesos el litro. Y de acuerdo también a nuestro poder adquisitivo.
Entonces, eso es lo que yo te diría, es decir, pensar en eso, porque en Noruega el precio está muy alto, pero pueden comprar más litros, compran 100 litros de gasolina por una jornada de trabajo. Aquí nosotros compramos 5 litros de gasolina por una jornada de trabajo, ¿no? Sigamos hablando, Miguel Reyes Hernández, Fausto Hernández Trillo, si me lo permiten en otra ocasión, pero se acabó el tiempo. Cierras, Fausto, ¿con qué ideas? Bueno, la idea que tengo es que la narrativa que ha tenido, no solamente este cambio, prácticamente todos los cambios que ha introducido este gobierno ha sido desastrosa. Y para mí el gran problema es que no hay una idea de proyecto de nación. El proyecto de nación se convirtió en el instrumento. Las reformas eran un instrumento, simplemente, y las volvieron objetivo. El objetivo de ser un proyecto de nación, un país que crezca, un país que abata la pobreza, un país que disminuya verdaderamente la desigualdad. Los demás son instrumentos. Mientras no tengamos un proyecto de nación, primero, la narrativa va a fallar. Y esto, lo que estamos viendo hoy, es una falla en la narrativa. ¿Trump va a obligar a México a hacer ese proyecto de nación? Trump, si hay algo positivo que pudiéramos sacar de esto negativo, es que nos tiene que obligar. Es un nuevo entorno internacional y nos tiene que obligar a repensar la estrategia nacional. Tenemos que repensar el modelo. Para mí, lo teníamos que haber repensado desde antes de Trump, independiente a Trump. Pero a veces las cosas son así. Tiene que venir un evento como este para que realmente nos sentemos y lo repensemos. ¿Y ves que alguien se está sentando a repensar el proyecto de nación en el ámbito de la élite política? Desafortunadamente ellos creen que el proyecto de nación eran las reformas. Y déjame insistir, las reformas son un instrumento. Bueno o malo, pero son instrumentos. Pues ahí está, un conjunto de ideas muy importantes. Miguel Reyes Hernández, gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ti. Sigamos hablando, si me lo permites. Igualmente, Fausto Hernández Trillo, gracias a los dos por estar aquí para hablar, bueno, no solo de esto que se firmó hoy, sino de todo lo demás que han dicho, que desde luego son los grandes temas hoy para México en materia económica, política, social, de estrategia, de proyecto de nación, ni más ni menos. Con esto nos vamos esta noche. Gracias por permitirnos estar con usted. Pásela bien, que descanse. Hasta mañana.